Muy buenas tardes y agradecemos a todos los amantes de nuestro patrimonio que se han conectado a través de esta plataforma para participar de la presentación de la más reciente publicación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, libro al que su autor, el señor José Marul del Río, denominó con el título Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra. Es un momento especial para los que admiramos al colega y amigo, por lo que me siento más que honrada de dirigirme a ustedes a nombre del director ejecutivo de la agencia, el arquitecto Carlos Arrubio Cancela, nuestra subdirectora, la arquitecta Gloria Milagros Ortiz Lugo, y el especialista principal en propiedad histórica y autor del texto, el señor José Marul del Río. Aunque definitivamente hubiésemos preferido que esta presentación fuera presencial, tenemos la certeza que la experiencia de conocer de primera mano el contenido de esta importante obra a través de este encuentro virtual será igual de enriquecedora, ya que contamos para esta encomienda con la participación del doctor Aníbal Sepúlveda. El señor Marul del Río entendió que el doctor Sepúlveda era la persona idónea para la presentación de su libro, por lo que le agradecemos que accediera con gran entusiasmo a nuestra invitación. A pesar de las circunstancias adversas que enfrentamos en estos momentos a nivel individual y colectivo. Cabe señalar que este libro se está presentando en el periodo conmemorativo de los 500 años de la Fundación de San Juan, sumándose a otros esfuerzos de diseminación que la OSH ha impulsado para fomentar el estudio más amplio y profundo de la ciudad murada. Por lo que reconozco a nuestro director ejecutivo, quien ha validado el compromiso que deben tener las entidades culturales de aportar a la historiografía y a la divulgación del conocimiento sobre nuestro devenir en el tiempo. Tengo que destacar que desde un principio el arquitecto Rubio Cancela planteó que este era el momento idóneo para dar a conocer el minucioso trabajo de varios años de investigación que el señor Marul del Río ha realizado de las fortificaciones que ubican en la isleta de San Juan. Como coordinadora del proyecto de publicación, reitero que este libro se logró gracias al compromiso incansable de nuestro estimado historiador, apoyado en esta gesta por las aportaciones documentales a través de 500 años de un sinnúmero de ilustradores, ingenieros militares del ejército español y del Departamento del Interior, delineantes, cronistas e historiadores. Sin más, le dejo en estos momentos con el arquitecto Carlos Arrubio Cancela, quien va a dar un mensaje a todos los que están participando de esta presentación virtual. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Este es un día de gran alegría para nosotros porque por fin presentamos a ustedes esta publicación tan importante para la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Gracias a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy desde sus lugares u oficinas para ver la presentación. Quiero compartir con ustedes parte del escrito de lo que es mi mensaje dentro del libro del historiador José Marul. Así que, si me lo permiten, voy a leer. El historiador José E. Marul del Río ha dedicado gran parte de su carrera profesional al estudio de las obras defensivas de Puerta de Tierra. Su inquietud surgió cuando, aún siendo un niño de apenas 12 años, visitó por primera vez la playa del Escambrón
ubicada en la franja costera noreste de la isleta de San Juan. En aquella ocasión descubrió que en las inmediaciones del litoral había una estructura de piedra con una gran escalinata. Se trataba de la batería del Escambrón, que se encontraba para aquellos tiempos en estado ruinoso. Su curiosidad lo llevó a preguntar a un adulto que se encontraba en el lugar sobre el propósito y uso original de la ruina. El hombre, quizás por salir del paso, le dijo que se trataba de un polvorín, que como ustedes saben es una estructura diseñada para almacenar la pólvora utilizada para los ejercicios de artillería del ejército español. Al joven José, con visos de historiador a tan temprana edad, la respuesta del adulto le presentó más dudas que certezas. ¿Por qué los soldados españoles habrían de construir un polvorín a la orilla de la playa? Fue su primer cuestionamiento. Sin saberlo, el adulto que lo quiso ilustrar sembró en él la necesidad de estudiar e investigar. Años más tarde, ya convertido en un destacado profesional, se especializaba en el estudio de las líneas defensivas de avanzada de Puerta de Tierra. El historiador José Marul del Río nos obsequia este magnífico libro, producto de sus investigaciones sobre el sistema defensivo de la isleta de San Juan, titulado Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra. Hermosamente ilustrado y de exhaustivo contenido, Marul nos invita a realizar un recorrido entre siglos, con el fin de que podamos comprender la magnitud de las obras y la relevancia histórica de un sistema defensivo un tanto olvidado y del que poco se ha escrito. La Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico se enorgullece en presentar esta publicación que describe tanto los aspectos técnicos relacionados al sofisticado planeamiento militar de Puerta de Tierra, como los hechos históricos que fueron transformando en campo de batalla el paisaje apacible de los terrenos hacia el este de la ciudad de San Juan. Esta publicación surge en un momento muy oportuno dentro del contexto del periodo conmemorativo de los 500 años de la fundación de la ciudad de Puerto Rico, luego llamada San Juan, concebida como ciudad de la paz en el siglo XVI. La OSH ha asumido un rol muy importante en el esfuerzo de reconocimiento y puesta en valor de Puerta de Tierra. Para el año 1987 realizó un inventario histórico de la zona. Posteriormente subvencionó la publicación San Juan Extramuros, iconografía para su estudio del Centro de Investigaciones Carimar en 1990 por el doctor Aníbal Sepúlveda, quien hoy presenta este libro, a quien le estoy sumamente agradecido, y el arquitecto Jorge Carbonell. En el año 1997 nominó al Registro Nacional de Lugares Históricos 4 remanentes de lo que sería la primera línea de defensa, nominación preparada por el autor de este libro. Ya en el siglo XXI, luego de revisar la nominación del Distrito Histórico de San Juan, en el año 2012 se comisionó un estudio comprensivo de Puerta de Tierra que culminaría con la nominación de la zona al Registro Nacional de Lugares Históricos. Esa nominación estuvo a cargo de la doctora Lynn Pavón Charneco. Con ello lograríamos que toda la isleta de San Juan fuese reconocida como zona histórica federal en el año 2019, y en lo que va del año 20, en las postrimerías del año 20, continuamos con esta gran gesta, con la publicación y la presentación de este libro. No cabe duda que desde el nacimiento mismo de la ciudad de San Juan, sin murallas o con ellas, Puerta de Tierra ha jugado un rol protagónico en el devenir histórico. Al historiador José Marul del Río, mi profundo agradecimiento
por haber aceptado el reto y dejar como legado al pueblo de Puerto Rico este maravilloso libro, tan pertinente en medio de la conmemoración de los 500 años de la fundación de San Juan. Esperamos que el texto llene las expectativas de un público ávido de conocer a profundidad el proceso histórico de nuestra ciudad capital. Una isleta, una ciudad. San Juan de Puerto Rico, 500 años. Muchas gracias. Dejo con ustedes a la doctora Lilian Lara para que haga la presentación del doctor Aníbal Sepúlveda. Muchas gracias. El doctor Aníbal Sepúlveda Rivera es catedrático retirado de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. En sus años de estudiante doctoral, obtuvo una beca Fulbright para investigar en los archivos españoles durante un año. Su doctorado es de la Universidad de Cornell en Nueva York. Sepúlveda es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. El doctor Sepúlveda ha dado conferencias y cursos especializados en universidades latinoamericanas y norteamericanas. Desde el 2005 al presente, colabora con el Fideicomiso de Conservación para la Naturaleza. Sus primeros trabajos como planificador fueron en el municipio de San Juan y en la Junta de Planificación de Puerto Rico. Ha colaborado con varias firmas de arquitectos locales e internacionales. En el 2010 recibió la Medalla de la Arquitectura de parte del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y la Medalla de la Fundación Ricardo Alegría. Ha escrito varios libros, entre ellos Cangrejos Santurce de 1987, en coautoría con Jorge Carbonell, San Juan Historia Ilustrada de su desarrollo urbano de 1989 y San Juan Extramuros de 1991. En 2004 publicó Puerto Rico Urbano, Atlas Histórico de la Ciudad Puertorriqueña, también en coautoría con la historiadora Silvia Álvarez Curbelo. Dos libros se titulan De Vuelta a la Ciudad, San Juan de Puerto Rico, 1997 al 2001, y The Light of Small Beginnings, Los cimientos del Hospital Presbiteriano San Juan de Puerto Rico, 1904 a 1930. En el 2016 publicó Acueducto, Historia del Agua en San Juan, con el apoyo de Para la Naturaleza, que fuimos muchos los que estuvimos allí. También ha escrito numerosos ensayos relacionados a la historia del urbanismo en Puerto Rico y asuntos relacionados con la planificación en espacios isleños con editoriales argentinas, venezolanas, mexicanas, dominicanas, cubanas, españolas y norteamericanas. Ha realizado curadurías y diseño de varios museos y numerosas exposiciones. Algunas de estas exhibiciones viajaron por el Caribe isleño y Centroamérica. Sus trabajos son referentes para varias generaciones de planificadores e historiadores. Nos ha regalado el maravilloso libro que estamos próximos a escudriñar de la mano del doctor Aníbal Sepúlveda. En estos momentos le cedo la palabra al doctor Aníbal Sepúlveda, quien nos presentará el libro. Buenas tardes a todos y todas. He titulado esta presentación con el título de Remanentes. Es el libro titulado Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra. Hoy, al cabo de una larga espera, una larguísima espera, debido a la pandemia que asola el planeta, presento el libro titulado, como les dije. Su autor es José Marul del Río. Y fue posible gracias a la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. Esa oficina ha financiado
muchísimos trabajos de calidad a lo largo de su fecunda historia. Ha contribuido muchísimo a enriquecer el conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio edificado. Qué bueno que existe esa oficina. Gracias a su actual director, como a todos y todas que lo precedieron. Gracias, Carlos Rubio. Muchas gracias a Marul por invitarme. Puedo decir con orgullo que su primer director, Mariano Coronas, financió mi primer libro hace ya varias décadas. La portada. Comenzamos con la portada del libro. Se trata de un plano levantado por uno de los ingenieros que más aprecio. Se llamaba Juan Francisco Mestre y está firmado en 1788. En ese periodo, San Juan se preparaba para una eventual invasión inglesa. Gracias al trabajo de Mestre, que puso al día el puente fortificado de San Antonio, los ingleses en 1797 no pudieron cruzar a la isleta. El puente fortificado y el fortín de San Jerónimo fueron las dos fortificaciones que más sufrieron el bombardeo británico y ambas resistieron. La consigna de la Guerra Civil Española de no pasarán podría haberse acuñado en ese momento. Ese lugar está cargado de historias entre la realidad y la leyenda. Se dice que la gente dirigida por Ignacio Mascaró levantaban de noche lo que los ingleses demolían con sus cañones por el día. ¿Por qué alguna de las calles del lugar no se llama Ignacio Mascaró? No estamos acostumbrados a conmemorar a nuestros héroes. Aunque hoy el puente fortificado está desaparecido, solo quedan dos troneras. Marul tuvo mucho atino en escoger ese plano para su portada. Los ingleses abandonaron su ofensiva y se marcharon derrotados a solo 14 días de haber llegado. Ese lugar es muy privilegiado en nuestra historia. Investigación. José Marul comenzó a investigar las líneas de avanzada de defensa de San Juan en la década de 1990. Ningún libro de historia se construye en poco tiempo. Se los digo por experiencia. Tampoco se pueden estudiar sin ilustrarse. En eso me enorgullezco de haber iniciado esa metodología en la década del 80 con el amigo Jorge Carbonell y el libro Cangrejo Santurce, y financiado por la Oficina Estatal de Preservación Histórica, como se llamaba entonces. Marul comenzó a estudiar las líneas de defensa para designar sus escasos remanentes como monumentos históricos nacionales en Puerto Rico. Y es que, al igual que muchos de nosotros, Marul fue hallando belleza en el abandono, como seguramente encontró bella la batería del Escambrón cuando tenía 12 años. Algunas ruinas nos hacen sentir conectados con historias y pasados. En este caso, es una memoria que comienza a desvanecerse. Las ruinas en Puerta de Tierra son casi pura nostalgia. La aportación de Eric Pérez. En 1995, José se asoció con el ilustrador Eric Pérez, que dibujó a mano alzada las bellas, pero aún más cuidadosas recreaciones de las líneas de defensa. Casi todas han desaparecido o están hoy en ruinas. Eric, como Marul y muchos de nosotros, admiran en las ruinas una belleza estética. Gracias a él podemos imaginar en su mejor momento los cuerpos desplomados y arruinados de las líneas de avanzada. Me atrevo a afirmar que Eric también es coautor de este libro. Gracias, Eric. Fortificaciones abarrotadas. Las líneas de avanzada
eran parte de un sistema bien estructurado de defensa, típico de un periodo en la historia de las fortificaciones. Ninguna historia, como la que hizo Marul, puede construirse sin su contexto. Esa época en la historia de las obras defensivas transcurrió entre los siglos XVII y principios del XIX. Su prototipo fue desarrollado por un ingeniero francés llamado comúnmente Vauban. Las fortalezas perfectas estaban rodeadas por líneas de avanzada que impedían o retrasaban el avance de los enemigos con su artillería. Era un sistema barroco de fortificación. No obstante, las líneas de avanzada por sí mismas no eran tan sexys. O dicho de otro modo, no tenían la monumentalidad del recinto amurallado como podría ser San Juan. Abaluartadas. Una imagen de comienzo del siglo XIX muestra a San Juan como si fuera una fantasía imaginada. En primer plano, el castillo de San Cristóbal. Si ven las flechitas, esto que está aquí. Y el semienterrado fuerte del Abanico defendía los lienzos de las antiguas murallas de San Cristóbal. Marul se dedicó a estudiar principalmente lo que no se ve en esa imagen, lo que estaría a la espalda del dibujante. Lo menos monumental, pero igual de importante, es un clásico sistema defensivo de los siglos XVII y XVIII. Este es el bastión del Abanico. Y me pregunto, ¿por qué no se ha abierto eso al público? Si esto es otro espacio extraordinario, como el campo del Morro. Esperamos que pronto eso se haga una realidad. Pero no siempre estuvo así. Miren lo que había hasta la década del 70, pero en la foto del 30 aparece el Fortín del Abanico y unas cuantas casas para unos privilegiados militares que vivían en ese espacio. Afortunadamente fueron demolidas más o menos en la década del 70. Marul nos habla de un sistema antiguo de 3 líneas de defensa. Ese sistema no fue otro que parte del apogeo de las fortificaciones abaluartadas en América. El de San Juan fue uno de los más destacados exponentes en este continente. En un momento dado, en el cambio de los siglos XVIII y XIX, San Juan era como un catálogo de defensas abaluartadas. San Juan contaba con buenos ejemplos de todas las piezas descritas en los manuales. Marul las estudió todas. 3 líneas, 3 tiempos. Vamos a ver las líneas de avanzada, que son el propósito de este libro. Marul utiliza el plano levantado en el 54 y yo coloricé con rojo para que se distinguieran mejor. Esta es la primera línea, la segunda línea y la tercera línea de defensa. Es decir, que los espacios en puerta de tierra se definieron desde el alcance de las balas. Lo veremos más adelante. Maestros. Cuando hablamos de fortificaciones abaluartadas, hay que referirse a un gran maestro. Se llamaba Juan Manuel Zapatero. Desde luego, existían muchos manuales para la edificación de fortificaciones abaluartadas. Marul no los menciona en el libro y los eché de menos. Sin decirlo, Marul, como todos nosotros, es un pupilo de Zapatero en su momento. Herencias que hay que mencionar. Marul también es heredero de otros historiadores, como Adolfo de Hosto, que publicó San Juan, Ciudad Murada, en el 49. María de los Ángeles Castro, en su trabajo Arquitectura en San Juan de Puerto Rico, siglo XIX, que se publicó en el 80. Y por qué no decirlo de Aníbal Sepúlveda, con su serie de trabajos, San Juan en el 89, San Juan en Extramuros, en coautoría con Jorge Carbonell, San Juan
San Juan, de zona polémica a barrio, en coautoría con Silvia Álvarez Curbelo en el 2005. La historiografía, como las ciudades, se van armando con trabajo de los que nos han precedido. El libro de Marul es uno de ellos. Oportunidades perdidas. Marul hizo un trabajo heroico. Hoy solo quedan 9 pedacitos, digo pedacitos, insisto, pedacitos, de lo que en el siglo XVIII y parte del XIX fueron indispensables en un intrincado sistema que defendió la capital. Si las hubiésemos conservado, seríamos la ciudad más importante para mostrar al mundo ese sistema. Sin esas ruinas, le falta un poco de alma a la ciudad. Pero eso es un asunto que ya no podemos remediar. Solo son bellas nostalgias que podemos recrear gracias a los trabajos como los de Marul y los de Eric. Para algunos de nosotros, el libro tiene la facultad de movilizar ideas. Y escúchenme bien, y eso es lo más importante de los libros, movilizar ideas. De evocar un mundo, una ciudad inexistente que de cierta manera continúa reclamando su espacio en el presente. A Puerta de Tierra le falta una poética. Parte del asunto está en la carencia de sus fortificaciones. El libro de Marul está lleno de imágenes sin las cuales el texto no podría sostenerse. Esta es la primera línea de defensa dibujada por Eric Pérez. Y estas son todas sus componentes. La batería del escambrón que descubrió Marul cuando tenía 12 años, el polvorín de San Jerónimo que confundió el señor que le dijo amablemente que aquello era un polvorín, la batería de San Ramón, el fuerte de San Jerónimo, que todavía no sé si se escribe con J o con G, pero cada vez que lo escribo con G me dice el corrector que tiene que ser con J, y el fuerte fortificado de San Antonio. Lo repito, no se puede escribir un libro de fortificaciones sin ilustrarla. Hay historiadores que desdeñan las imágenes, no las saben combinar con los textos. Consumos y tiempos para investigar. Para retomar el tema que nos ocupa, les recalco, nada serio se puede publicar con una investigación hecha a la ligera. Hoy día prevalece la inmediatez y esa actitud es solo para los amantes de las redes sociales, que es lo que la población de hoy consume. Es importante que nuestros trabajos, que nos tomaron mucho tiempo, también los pongamos en línea. Calidad del diseño. Destaco otro de los atributos del libro, su calidad editorial. Su diseño gráfico es muy cuidado y bello. Lo diseñó Aarón Salavarrías Valle. Felicidades, Aarón. Ese atributo de buen diseño es esencial para cualquier publicación. Además, tuvieron el detalle de imprimirlo en Humacao, otro plus de estos tiempos de vacas flacas. Investigación digital. Por supuesto, en 30 años los tiempos han cambiado mucho. Muchos de los materiales que Marul reproduce en su libro están disponibles hoy en línea y en nuestros discos duros. Antes de que eso fuera posible, muchas veces Marul y Eric me llamaron para pedirme copias, en aquel tiempo no digitales, sino fotografías de los originales. Me consta que escudriñaban cada plano con una actitud compulsiva. Aprendí mucho de ellos. Luis González Vales. Gracias a la enorme aportación del general y amigo Luis González Vales, historiador oficial de Puerto Rico y compañero académico de la historia, la situación cambió exponencialmente. Don Luis se ocupó de hacer disponible con gran resolución, como el plano que están viendo ahora, casi todo el material de los archivos de España. Este libro también es un homenaje
a don Luis González Valle. Ingenieros, debo hacer aquí un comentario personal como académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Y es que los historiadores puertorriqueños, por lo general, tienden a mirar de lado o simplemente no darle mucha importancia al colectivo de ingenieros españoles que trabajaron en Puerto Rico. Es noble reconocer el trabajo testarudo y minucioso, que es prueba de las pericias de esos personajes. Al conocer sus ingenieros casi personalmente, de eso yo casi siempre lo hago cuando empiezo a trabajar en un proyecto, a través de la distancia y del tiempo, leyendo sus escritos y admirando sus planos, uno llega a entenderles y a tenerles aprecio y simpatía, sobre todo mucho respeto a su trabajo. Ojalá los ingenieros de hoy tuviesen esas perspectivas. Politically correct. Todos sabemos que en esa empresa no solo hubo ingenieros, para que no me echen la culpa. El trabajo de esclavos, jornaleros, carpinteros, labradores de la piedra, albañiles y una larga lista de oficios de hombres y de mujeres es parte de esas historias. El asunto es que es mucho más difícil escudriñarlas en los documentos. Imagino a San Juan durante la construcción de esas fortificaciones. ¿Se imaginan el polvorín que habría? Los catarros y afecciones pulmonares, el lodazal, los bares llenos de gente, los prostíbulos, las pensiones malolientes, las obras de teatro improvisadas, las fiestas, las fritangas y hasta las raciones de los jornaleros. Un tema maravilloso para una película. ¿Quién investiga la cotidianidad de este espacio, este periodo? Recordemos que en ese momento no existía en San Juan un acueducto. El agua no salía por la pluma. Contenido del libro. Voy a citar una oración del comienzo del libro que nos explica la intención del autor. Dice Marul, esta publicación busca rescatar del olvido los remanentes de las fortificaciones construidas en Puerta de Tierra por los militares españoles. En su apogeo fueron parte de un sistema antiguo de 3 líneas que tenían 2 propósitos. Primero, controlar la entrada de barcazas al caño de San Antonio hacia la bahía. Y segundo, retrasar el avance por tierra de una de las fuerzas invasoras hacia la ciudad de San Juan. Miren, viendo este plano, uno ve, estos eran los alcances de los cañones, de la balística de ese momento. En el otro plano aparecen los alcances también de los cañones en esos momentos. Marul hace claro que no va a intervenir con las majestuosas defensas del recinto amurallado al oeste de la isleta. Quiero decir que los lienzos de la muralla desde el Morro San Cristóbal, en otras palabras, la ciudad murada. Localización de las líneas de avanzada. Voy a darle para atrás. No es coincidencia dónde se localizaron las líneas de avanzada. La artillería de esa época tenía alcances limitados. Las balas llegaban hasta ciertas distancias, según el calibre de los cañones que había disponible. Cada una de estas áreas les llamaron zonas polémicas. La historiadora Silvia Álvarez Curbelo y yo escribimos un trabajo que llamamos zonas polémicas sobre Puerta de Tierra. Cada una tuvo sus restricciones para evitar obstruir el fuego de los cañones. Sin que muchos lo sepan, Puerta de Tierra tiene hasta hoy una configuración urbana que aún deja ver aquellas zonas. Desde luego, el contenido por capítulo. Desde luego no les voy a contar el libro. Eso lo van a tener que disfrutar ustedes. Sin embargo, es mi obligación comentar la organización de los capítulos de Marul.
El libro está organizado cronológicamente, desde el siglo XVI hasta hoy. Como las líneas de avanzada defensa cambiaban y se renovaban a menudo, esta labor no es lineal ni fácil de contar. El autor tuvo que haber dado mucho pensamiento a la organización del relato. En el primer capítulo, Marul lo tituló Puente del Agua y Canal de San Antonio. Y nos hace un relato de las invasiones inglesas y de la invasión holandesa de 1625. Para aquellos tiempos existían muy pocas defensas en San Juan. Segundo capítulo, Marul lo titula Los ingenieros militares miran a la campiña. No hay otro mejor plano o mapa que define lo que es hoy el área metropolitana de San Juan que este plano de 1776. Por eso lo incluimos en la portada de nuestro primer libro que se llamó Cangrejo Santurce, donde aparece todo lo que hoy en día es el barrio de Santurce. Aquí está el caño de Martín Peña y la laguna de San José. Y esta es la bahía de San Juan. Claro, enfatiza en el siglo XVIII y la decisiva visita de Alejandro Reilly. Habla de los ingenieros que en realidad comenzaron a conformar las fortificaciones como las conocemos. Yo realmente pensé que nos los iba a presentar casi personalmente. Nos iba a decir cómo eran sus preparaciones, sus destrezas. No lo hizo, pero lo entiendo. El tercer capítulo pone la mira en las líneas de avanzada en Puerta de Tierra. Se esmera en describir la ingente labor de construir el sistema en Puerta de Tierra e irlo cambiando cada vez que la tecnología y los alcances de la balística cambiaban las formas de las fortificaciones. Dos ingenieros se encargaron de dirigir el enorme proyecto que había puesto o había diseñado el mariscal O'Reilly. Marul resalta los trabajos de Tomás O'Daly y de Juan Francisco Mestre. A la izquierda pueden ver la firma de O'Daly con el plano del polvorín de San Jerónimo. Hoy en día subsiste en el Parque Luis Muñoz Rivera, y a la derecha la firma de Juan Francisco Mestre con el rediseño del puente de San Antonio en 1788. Ya al final del siglo XVIII, las defensas estaban casi listas. De hecho, un orondísimo Juan Francisco Mestre envió a Madrid el plano más hermoso, según yo, ¿verdad?, de San Juan nunca antes levantado. En este plano Mestre asegura que San Juan sería una plaza inexpugnable y estaba listo para repeler cualquier ataque. Es que este plano es tan y tan detallado, nunca me canso de mirarlo. Y cada vez que lo miro encuentro algo nuevo. En ese periodo se construyó toda la parte norte de las murallas, se renovó todo el frente este y gran parte de las murallas del sur también. No tardó mucho tiempo, sin embargo, en que las defensas que se hicieron en el siglo XVIII se estrenaran con un baño de fuego. Pudieron resistir la invasión inglesa de 1797. Ese evento determinó gran parte de nuestra personalidad como pueblo. ¿Qué hubiese pasado si los ingleses hubieran triunfado? Imagínense eso. Cambios de tecnología. No obstante, pronto los militares se percataron de un asunto muy, muy importante. La tecnología ofensiva de la artillería comenzaba a ser obsoletas las fortificaciones abaluartadas que poco tiempo atrás habían sido invencibles. Lo que yo hice aquí fue tomar el plano de Miguel Sicardó y dibujar solamente, calcar solamente las líneas de defensa, la primera, la segunda y la tercera línea. O sea que son
comparadas con el recinto murado, son realmente pequeñas cosas, pero son tan importantes como el recinto murado. Aquí está la primera línea, donde se ve el polvorín, que es este, con un dibujo de Eric. La batería de San Ramón, que está por aquí. La batería de El Escambrón. El fuerte de San Jerónimo y el puente de San Antonio. Aquí está la segunda línea. Esto queda un remanente allí, al ladito de un restaurante que se llama Restaurante Chino. Y esta es la tercera línea de defensa, perdón, esta. Esta es quizás la foto más importante de mi presentación. Imaginen la ansiedad de los ingenieros militares que habían gastado un dineral en construir ese enorme sistema. Como era de esperar, algunos se aferraron a la fantasía, como él. Y otros, los más modernos, se aferraron a la realidad. Y aquí viene el cuarto capítulo. Les digo que esto es muy importante porque las defensas se diseñaron para otro tipo de cañones. Ya en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, casi al final, existían estos cañones que en este caso se llama un cañón Ordóñez. Y estos balas que están aquí podían demoler todas las murallas de San Juan. Todas. Ya la artillería había cambiado radicalmente. Cuarto capítulo, Marul le llama Ensanche de la ciudad y la pérdida de las obras de defensivas en Puerta de Tierra. Este capítulo, les confieso, es mi preferido. Está cargado de poesía y también da un poco de ganas de llorar. Podría titularse Ruinas de la nostalgia. Y es que los propios ingenieros, imagino que también con ganas de llorar, comenzaron a demoler el otrora magnífico sistema abalastado. Tenían que adaptarse a los tiempos. Ellos mismos comienzan a convertir en ruinas las líneas de avanzada, que ellas a su vez se resistían a desaparecer. Esas ruinas subyacen ya como metáforas de la crisis de un orden a punto de colapsar. Se convirtieron en remanentes. Durante el siglo XIX, la población civil adquirió mucho más poder y exigió planes de ensanche sin importarle las murallas ni las líneas de avanzada. Las catalogaban como objetos anacrónicos e incongruentes con la modernidad. San Juan dejaba de ser solo una plaza fuerte para entrar en el concierto de los mercados internacionales. La población no quería vivir así nada dentro de las murallas. Exigían los adelantos que definían tiempos nuevos, un acueducto, una red de tranvías, un sistema eléctrico, líneas de tren, un puerto más eficiente. Se quería que la ciudad rebasara las murallas para crecer holgadamente. Hubo dos proyectos importantes, pero la planificación en San Juan fue casi siempre papel mojado. ¿Les suena eso? Finalmente, con enormes retrasos, se aprobó el plan de ensanche consensuado entre los dirigentes, diferentes grupos en disputa. Ese plan definió en general la demolición parcial de las mismísimas murallas de San Juan. Estoy hablando de este pedazo que está aquí. Qué pena que las tumbamos, pero esa es la vida. Conservación. En este capítulo, Marul da testimonio de las ruinas, emerge su profesión de conservador y nos presenta los despojos y fragmentos de las líneas de avanzada como contenedores de recuerdos del pasado. Ofrece un panorama donde las ruinas se transformaron en presencias fantasmales de la historia, en territorios para gentes como Eric Pérez o José Marul. En el siglo XX ocurre un desmadre en la ocupación del terreno en la isleta. La tenencia de los terrenos fragmentó Puerta de Tierra
y ello propició la construcción descoordinada de un sistema, de un plan integral. La planificación territorial no se aplicó diligentemente. Hubo una noble excepción: los planes de la firma de Chicago llamada Bennett, Parsons y Frost. Esta firma de arquitectos trajo el movimiento City Beautiful a San Juan. El gobernador de turno, contrario a otros más recientes, era un hombre muy educado. Se llamaba Horace Mann Towner y había estudiado en Chicago. Trajo a San Juan la famosa firma de arquitectos. Ellos transformaron a Puerta de Tierra, diseñaron los alrededores del Capitolio y el Parque Luis Muñoz Rivera. Crearon un eje ceremonial con grandes edificios monumentales. Miren, esto que está aquí es afortunadamente el polvorín que esta gente de Chicago entendió que debía de haberse quedado ahí y se quedó ahí. En este capítulo, Marul hace uso de materiales inéditos de gran valor ilustrativo. Utiliza fotos aéreas de alrededor de 1923, digitalizadas por nuestro amigo Joe Harrison, y muestra parte de las modernas baterías que habían construido los españoles antes de 1898 y comenzaban a construir los americanos a partir de 1899. Me resultaron extremadamente interesantes estas fotos. Las baterías, a su vez, fueron demolidas para construir el Hotel Caribe Hilton, símbolo por excelencia de la modernidad. ¿Por qué no las dejaron en pie? Hubieran dialogado hermosamente con la historia y habrían añadido valor al hotel. Las ruinas forman parte de un repertorio de ideas y de corrientes de pensamiento que no siempre son armónicas. Es un debate interminable y eso lo sabe toda la gente que trabaja en la Oficina de Conservación de Puerto Rico. ¿Qué hacemos con la ruina? En este libro, José Marul, ya estoy terminando, no se preocupen. En este libro, José Marul nos lleva de la mano, por periodos y lugares de la imaginación. Su libro es una aportación a ese debate que nunca llegará a terminar. A estas alturas he regresado con nostalgia a mi salón de clase de mi amada UPR y también a mi infancia. Esto que está aquí soy yo. Y este es el Caribe Hilton recién inaugurado. Y sin embargo, tengo que terminar con la presentación del libro. Lo hago con una invitación a reflexionar sobre por qué los humanos, bueno, algunos de nosotros, sienten fascinación por las ruinas. Sentimos empatía con el trabajo de nuestros mayores y creo que en ocasión vale la pena integrar las ruinas al urbanismo actual. Para ello también existe la Oficina Estatal de Conservación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Quería hacer unos breves comentarios. Me siento impresionado por las observaciones y comentarios del doctor Aníbal Sepúlveda Rivera sobre esta publicación. Estoy profundamente agradecido que haya aceptado hacer la presentación de este libro por su vasto conocimiento sobre el desarrollo de la ciudad capital. Concuerdo con los puntos que aborda, ya que reconozco que este trabajo no es más completo ni más abarcador sobre las fortificaciones españolas en Puerta de Tierra. Gracias por vuestros comentarios que han enriquecido el contexto histórico del libro. Mi intención siempre fue ofrecer al público del siglo XXI una introducción a las obras de ingeniería militar construidas en Puerta de Tierra desde los siglos XVI al XIX por el ejército español. Esta publicación no hubiese visto la luz del día si no fuese por el apoyo, entusiasmo y dinamismo del arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. A raíz de una presentación en abril de 2017 sobre la línea avanzada en el anfiteatro del Castillo San Cristóbal, el arquitecto Rubio me hizo la pregunta: ¿cuándo hacemos el libro? Esta pregunta fue repetida en meses subsiguientes para que me diera cuenta
que la publicación era una realidad innegable e impostergable. Era una proposición apabullante en un periodo muy difícil en Puerto Rico después del paso del huracán María. Siempre estaré muy agradecido por su continuo interés en este proyecto, que es la expresión tangible más significante de mi trabajo. Con la ayuda y apoyo del gerente del área de conservación, la arquitecta Berenice R. Sueiro, la coordinadora educativa doctora Lilian Lara Fonseca y la subdirectora arquitecta Gloria Milagro Ortiz, este proyecto se convirtió en realidad. Tomando en base la nominación de la línea avanzada de 1997, se empezó a trabajar en una narrativa que inicialmente contemplaba solo 3 capítulos. Sobre la marcha me percaté que el libro debía llegar al siglo XXI, ya que había que documentar los esfuerzos de múltiples agencias estatales y federales que ayudaron a documentar y restaurar los remanentes del antiguo sistema defensivo. Se efectuó una investigación nueva que arrojó fuentes adicionales que se utilizaron para llenar lagunas de información. Es una cosa escribir el texto y otra es sacar el producto final. Quise tener a 2 personas especiales para ser mis editores. El doctor Martí Carvajal, catedrático de la Universidad Interamericana, y la señora Norma Elia López de Victoria, él historiador y arqueólogo y ella bibliotecaria y compañera. Ambos conocían el tema, primero de nuestra primera gesta inicial en 1991 y 92 para documentar los recursos de las líneas defensivas, y la segunda por su preparación y mi conversación constante sobre el sistema defensivo. Aprendí que en esta labor requiere mucha paciencia, flexibilidad y buen humor para completar la edición del texto. Gracias por hacer esta experiencia una inolvidable. En cuanto al diseño gráfico de la publicación, debo resaltar el trabajo del artista gráfico, señor Aarón Salavarías Valle. El trabajo de diseño gráfico y diagramación para este libro muestra plenamente el dominio de su profesión, talento y sensibilidad para que esta publicación se convirtiese en una obra vistosa para disfrutar. Como parte del proyecto se formó un consejo extraoficial de diseño de la publicación compuesto por el arquitecto Carlos Arrubio, la arquitecta Gloria Milagro Ortiz y la doctora Lilian Lara Fonseca. Su ayuda en este renglón fue invaluable, ya que con su buen gusto, candidez y conocimientos ayudaron a formar esta obra como finalmente se publicó. La narrativa del texto fue enriquecida por planos, mapas, dibujos, grabados y fotos históricas de depósitos locales e internacionales como el Archivo General de Puerto Rico, la División de Recursos Culturales de San Juan National Historic Site, el Archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, el Archivo Digital Nacional, Puerto Rico Historic Building Drawing Society, el Archivo General Militar de Madrid, el Archivo General de las Indias en Sevilla, el Archivo Nacional de Holanda, National Archive. En particular, quiero reconocer la ayuda que me diese los archiveros Pedro Roy y la señora María Isabel Rodríguez, el historiador Eric López y el señor Andy Rivera y el señor Joseph Harrison. Para mejorar la apreciación de las antiguas fortificaciones de Puerta de Tierra, acudí a mi amigo y reconocido ilustrador puertorriqueño Eric Pérez Gómez. El libro no podía salir sin incluir parte del haber de recreaciones gráficas sobre 30 que el señor Pérez ha compuesto en tinta para traernos pistas perdidas del pasado. Los años de estrecha colaboración con el señor Pérez y los integrantes del Grupo San Juan Blanco y Negro sirvieron de ensayo para esta obra. Con ellos estudié referencias de libros, planos, mapas y documentos antiguos para entender la evolución de estas obras militares y civiles. Gracias, Eric, por permitirme compartirlos
con los demás amantes de la historia. Durante años he encontrado investigadores que también tienen una pasión por la historia, hurgando pacientemente en documentos antiguos y compartiendo información. Entre los que recuerdo están el señor Walter Cardona Bonet, el señor Antonio Daubón, el señor Eugenio Latimer y el licenciado Ricardo Guzmán, entre otras personas que, aunque no las mencione, me ayudaron en el acopio de información para preparar esta publicación. Le agradezco a todos de lo más profundo de mi corazón. Gracias. No queremos terminar este importante encuentro sin antes, desde todo el personal que labora en la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y estamos seguros que ustedes en sus casas o en sus trabajos, felicitar al señor José Marul del Río por regalarnos esta publicación, la cual se convierte en un importante fuente documental para investigadores y amantes de nuestra historia. De igual manera, queremos agradecer al doctor Aníbal Sepúlveda por su tiempo y por hacer de esta presentación una memorable.